Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir. Y a las 9 de la mañana, 45 minutos, nos metemos en uno de los temas de portada del programa que está relacionado con uno de los hechos trágicos que ha conmovido a la ciudad durante el mes de enero, la muerte de Marcos Aguilar, esa muerte absurda de la que hacíamos referencia la semana pasada, un joven de tan solo 18 años, protagonista de un accidente, un siniestro en la esquina de Goyena y Alem, en barrio Alberdi, colisiona con otra motocicleta y como consecuencia de ese impacto sufre gravísimas heridas que terminan con su vida. Ahora, en el medio sucedieron un montón de circunstancias, en particular ligadas con el servicio de emergencia. Los padres señalaron que luego de 40 minutos en los que el joven debió esperar allí en la vía pública, tuvieron que trasladarlo hasta un centro médico privado donde finalmente falleció. Y surgieron muchísimas dudas. Ayer hubo una movilización frente a la firma Cardiomed de familiares y amigos de Marcos para pedir la renuncia de la médica que estuvo a cargo del operativo, pero además cuestionando severamente el funcionamiento del servicio de emergencias. Y aquí lo que resulta necesario explicar es cómo se da este funcionamiento, cómo es que el sistema recepta las llamadas, deriva las ambulancias, coordina el proceso, controla el proceso, de qué manera se puede verificar cómo se dieron cada uno de estos pasos. Pero vamos a tomar contacto con el jefe de bomberos, Guillermo Rafti, para pedir mayores precisiones. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sí, buen día, Pablo, ¿cómo andas? Muy bien. Lo primero que quiero consultarle, Guillermo, es ¿cómo funciona el sistema de emergencias cuando alguien realiza un llamado? ¿Cuál es el rol que cumple Bomberos en este caso? Bueno, el rol que cumple Bomberos en sí es la recepción del llamado. O sea, la municipalidad nos dio a nosotros la recepción del llamado porque ellos cada tanto licitan y van cambiando de empresa. Entonces nosotros hacemos la recepción del llamado y de acuerdo a la empresa de ambulancia que tiene el servicio en ese momento, nosotros se lo derivamos al pedido, digamos, a esa empresa, y la empresa ahí manda la ambulancia al correspondiente siniestro. Es decir, a ver, pienso en particular en el caso Aguilar, pero en otros, ¿no? Si se señala que hay más de un accidentado, quien decide la cantidad de ambulancias que se derivan al lugar no es Bomberos, sino la empresa. Exacto. O sea, Bomberos, a ver, supongamos, si Bomberos le pasa de acuerdo a la información que recibe del accidente. Por eso es importante que la gente entienda, cuando se llama a la ambulancia por un accidente, dar una descripción bien detallada, lo más detallada posible de lo que pueda la persona, de lo que está sucediendo. Porque si a nosotros nos llegan a decir que es un accidente múltiple donde hay 4 personas con heridas, esa información se la pasamos a la ambulancia. Y la empresa es la que determina después mandando la cantidad de ambulancia que ellos consideren. En el caso del accidente en Barrio Alberdi, del que fue protagonista Marcos Aguilar, ¿se había notificado a la empresa que eran 2 los accidentados? Sí, se había notificado que eran 2 motos y 2 accidentados. Obviamente Bomberos no puede determinar la gravedad de la situación de los accidentados, porque eso es lo que determina el médico o el servicio de emergencias cuando llega al lugar, ¿no? Lógicamente, nosotros tenemos que pensar que una persona común, supongamos que vos presencias un accidente, vos por ahí no tenés la capacidad o el estudio para poder llegar a determinar si tiene cierta gravedad o no. Vos vas a decir, hay tanto lesionado o no, a no ser que sea una herida externa, digamos una quebradura externa que vos la estás viendo y vas a decir, está quebrado la pierna, está quebrado el brazo
o algo por el estilo, o tiene una perforación, está sangrando mucho, pero vos das una descripción de acuerdo a lo que vos podés determinar y ver. Claro, es razonable lo que plantea Guillermo, ¿no? La persona que llama no puede saber si está en riesgo la vida del accidentado. Llama para decir, venga la ambulancia, que hay 2 personas que están heridas, ¿no? Esto es lo que naturalmente allí es el equipo médico el que determina la gravedad. Lo usual, lo razonable es que si hay 2 personas heridas deberían haberse enviado dos ambulancias. Sí, por supuesto. O cuando llega la primera ambulancia, determinar lo que se llama un triage, que es la evaluación de todas las víctimas que hay ahí y determinar quién tiene prioridad o no para despachar o pedir refuerzo. ¿Y eso quién lo debe hacer? Porque aquí también hay otra discusión, Guillermo, sobre el rol de bomberos o de cómo funciona el servicio de ambulancias. Y está relacionado con quién debe pedir esa segunda ambulancia. ¿Lo tiene que evaluar el médico o la médica que llegaron al lugar y dijeron, bueno, tengo un herido, me llevo este que está inconsciente y pido inmediatamente la segunda ambulancia? ¿O tiene que llamar a alguien que esté en el lugar? Digo, ¿policías o la propia gente? No, volvemos a caer en lo mismo. Si llama la propia gente no sabe qué gravedad tiene que quedó ahí. Supuestamente el médico es la que tiene que solicitar, ya sea directamente a la empresa o llamar al 107, comunicarse con nosotros y nosotros lo volvemos a derivar. Ahí tiene las 2 alternativas, ¿no? Llamar al 107 o directamente a la empresa decirles, miren, tengo 2 heridos, necesito una segunda ambulancia, un refuerzo. Exacto. Bueno, esto que parece de sentido común, Guillermo, ¿falla habitualmente? ¿O es un caso excepcional lo que ha ocurrido allí en Alberdi? Bueno, ya eso tenemos que hacer una investigación, o sea, porque vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos control de cuando se pasa la solicitud de las ambulancias, de cuántas ambulancias mandan al siniestro. Tendríamos que ver en accidentes donde ha habido heridas múltiples, a ver si realmente mandaron las que correspondía o demoraban, eso lleva a la investigación. Más allá de eso, te comento, cuando suceden casos así, la municipalidad inmediatamente hace una investigación y nos pide informe a nosotros con respecto a qué hora se recepciona el pedido, a qué hora se derivó, qué es lo que nosotros informamos, y a su vez también le debe solicitar un informe a la empresa que está contratada en ese momento. Bueno, hablábamos con funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio, nos confirmaban precisamente esto, se ha abierto una investigación, el informe de bomberos ya está en manos de la Secretaría de Salud, al menos hasta el jueves no había llegado el de la empresa Cardiomed, digo en el caso en particular de Marcos. Ahora, ¿qué datos es el que puede proporcionar bomberos, Guillermo? ¿Es el horario en el que reciben la llamada, el pedido de la ambulancia y el horario en el que les confirman que la ambulancia llegó al lugar? ¿Esos son los datos que puede suministrar bomberos? Supuestamente, o sea, lógicamente a nosotros nos tendrían que informar el horario que llega la ambulancia al lugar. Ese dato por ahí no lo tenemos normalmente, porque ese dato la empresa nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros lo que informamos es qué horario se recepcionó y bien cuál es la solicitud que se le hizo a la empresa. Te pongo un ejemplo, porque muchas veces sucede que los tiempos, cuando uno llama a una empresa de emergencia, o una empresa de seguridad, digamos bombero, policía o ambulancia, siempre parece que no pasará más el tiempo. Entonces por ahí dice demora en 40 minutos. En esto es lo que uno termina, porque aparte está apoyado por grabaciones telefónicas, termina apoyando de a qué hora realmente se llamó. Eso es que la gente también tiene que entender que el accidente puede suceder en cierta hora y
demoran 10 minutos en llamarse. Entonces, te pongo un ejemplo, dicen, el accidente fue a las 5 de la tarde, a bomberos y a la ambulancia lo llamaron a las 5:15, bomberos y ambulancia, ponele que llegue 5:20, y te van a decir, y demoraron 20 minutos, pero no desde el momento que llamó, porque nosotros no tenemos la bola de cristal para saber en qué momento hubo un accidente inmediatamente, si no nos llaman. Ahora, en este caso en particular, Guillermo, digo, como para poner un ejemplo directo de esto que usted señala, porque es verdad, ¿no? La gente en la desesperación, 5 minutos se convierten en media hora, naturalmente, ¿no? Porque vos querés, ves una persona herida, a veces es tu propio familiar, necesitas que esa respuesta sea urgente. Ahora, en este caso en particular, se hace el llamado, llega la ambulancia, creo que demoró menos de 10 minutos, esto es lo que dicen desde la propia empresa Cardiomed, hasta allí todo bien. La segunda ambulancia, la que debía asistir a Marcos, en algún momento a bomberos, ¿le llegó el pedido, el llamado por una segunda ambulancia que asistiera en el lugar? Bueno, pero mucho tiempo después llegó el pedido del llamado. Pero volvemos a reiterar lo mismo. Ahí hay que ver cuál fue la evaluación de la doctora, o doctor, no sé bien quién fue ahí el lugar, y en qué momento ella sí solicitó, en qué momento solicitó la ambulancia. ¿El llamado que recibe bombero fue de la doctora o del claro, sí. Tengamos claro una cosa, Pablo. Sí. Esto pasaría lo mismo, yo lo pongo en el caso nuestro de bomberos. Sí. Si va una autobomba, porque muchas veces nos suele pasar a nosotros que va una autobomba a un incendio y nos siguen llamando gente que mandemos más autobomba. El encargado de dotación que está en el autobomba determina si él tiene la capacidad de control con todos los elementos bomberos que tienen en el lugar, entonces si hace falta ayuda o no. Porque si en muchos incendios nosotros tenemos que enviar 10 autobombas porque la gente nos está solicitando que hace falta ayuda, que esto y lo otro, y en realidad con uno lo solucionaron, tienen una estrategia en la cual va a controlar ese fuego. Entonces, nosotros muchas veces cuando nos llaman así, nos siguen diciendo, no, en el incendio están faltando autobombas. Nosotros consultamos al que está encargado de la dotación de bomberos, que es el que realmente va a decir, y él va a solicitar, es mucho más directo que él solicite una autobomba, mucho más rápido la respuesta que le vamos a dar desde base. En este caso, la doctora se ha solicitado, es mucho más directo que ella lo solicite en su base porque tiene comunicación directa. No sé si me entendés a lo que quiero llegar. Absolutamente, por eso le preguntaba, Guillermo, si ese segundo llamado lo efectuó la policía, un vecino común o la propia doctora. Entiendo que el equipo de salud ya se había retirado y si llegó varios minutos después, no fue el equipo de salud el que solicitó la segunda ambulancia, sino gente que estaba en el lugar. Mira, no tengo preciso en este momento y bueno, eso ya está en investigación de la municipalidad. Nosotros entregamos un informe, eso sucedió el viernes y nosotros el miércoles ya habíamos entregado el informe solicitado por la municipalidad. Pero tengo entendido que la doctora no se comunicó con el 107. La doctora no se comunicó con el 107. A lo mejor ella lo puede haber solicitado directamente a su base. Que no está mal, vuelvo a reiterar, eso es más directo y mucho más rápido. Puede ser una alternativa. Seguro. Guillermo, ¿ustedes obtuvieron algún tipo de respuesta por parte de la Secretaría de Salud luego de haber entregado el informe de lo que ocurrió con Marcos Aguilar? No, nosotros en todos estos casos, sí. Siempre la municipalidad nos pide, digamos, un informe de qué sucedió en ese pedido, digamos, de auxilio, y bueno, queda ahí, ya después todo queda en la Secretaría de Salud. Pero tengo entendido que todavía siguen
en la investigación y están tomando todo bien el caso para ver, determinar bien cuáles son las responsabilidades. ¿Es eficiente con este sistema el servicio de emergencias? Bueno, en este sentido habría que analizar un montón de variantes, o sea, porque no tenemos que hacer sobre solamente un caso. Yo no digo que esto haya sido leve, esto es un caso grave, pero tenemos que analizar bien sobre muchos casos y hacer sobre muchos muestreos de a ver si es eficiente o no es eficiente. Este sistema está funcionando así ya muchísimos años, de que nosotros estamos recepcionando el pedido y la empresa de ambulancia es la que deriva la ambulancia. En este sentido, la municipalidad lo que tiene es un buen control de los horarios, porque a nosotros nos piden un informe de un horario y a ellos también, y ellos ahí corroboran y comparan a ver cómo están los informes y teóricamente tienen que coincidir. Ojalá que esa respuesta llegue. Evidentemente hay una necesidad, en este caso en particular porque es la derivación de una muerte de un joven de tan solo 18 años y la gravedad del cuadro tal como usted lo ha descrito necesita de esa respuesta de manera urgente, pero en general, ¿no? Saber si este es el mejor servicio de emergencia que podemos tener o si estamos ante señales de alerta que requieren de algunas modificaciones. Y valoramos especialmente que además esto tenga que ver con la tarea que Bomberos también realiza desde hace tantos años, ¿no? Que es un aporte sustancial porque además le da claridad al proceso. Por eso es que nos parecía tan valioso, Guillermo, su testimonio en este contexto. Quiero agradecerle muchísimo el contacto. Le mando un abrazo enorme. Sí, Pablo, déjame un poco tirar también con respecto a esto de los pedidos de emergencia para el nivel de la gente, porque también se da muchas veces de que la gente no sabe cómo pedir o cómo pedir el auxilio y empieza a discutir con los operadores. Es importante que la gente sepa que primero hay que describir qué es lo que ha sucedido un poco porque esto, la importancia del servicio de emergencia, ya va a ir preparando, más o menos teniendo una película de lo que puede haber sucedido, va a ir preparando. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando llaman? Cuando llaman, el operador le solicita, son cosas simples, le solicita el nombre de la persona que llama, el número de teléfono del que está llamando. ¿Esto por qué se le solicita el número de teléfono? Porque muchas veces, si está muy complicado de no encontrar el lugar o hay algún error, nosotros o la empresa de ambulancia o lo que sea, se comunica con ese teléfono para seguir ampliando la información y una descripción de lo que está sucediendo. Mucha gente se pone a discutir diciendo, ¿para qué quiere mi nombre? ¿Para qué quiere mi número? Y demoramos mucho más tiempo en el envío del servicio de emergencia. Por eso es importante que la gente sepa que cuando se llama a un servicio de emergencia, tiene que contestar las preguntas que le está haciendo el operador. Básicamente eso. Bueno, qué importante, ¿no? Porque este es un aprendizaje, Guillermo, también social. Saber que esa información que te solicitan los especialistas, quienes están a cargo de receptar las llamadas, es una información que puede resultar valiosa, que es importante para determinar el procedimiento a seguir. Bueno, por parte nuestra también tiene que haber un aprendizaje, es una necesidad de seguir informando sobre estas circunstancias, porque muchos de estos aspectos quizás socialmente no se conocen. Le vamos a dar continuidad a este tema. Guillermo, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Igualmente un abrazo, Pablo. Muchas gracias a vos. La palabra del jefe de bomberos, Guillermo Rafti, es la primera vez que habla Bomberos sobre este tema. La Secretaría de Salud Municipal ha solicitado un informe, ha abierto una investigación y ha pedido que tanto Bomberos como la empresa Cardiomed informen sobre lo que ocurrió aquella jornada.
El dato clave es el que plantea Guillermo Rafti, ¿no? Cuando Bomberos solicita el servicio de emergencias, informó que se trataba de 2 heridos en 2 motocicletas y que lo razonable era que acudieran 2 ambulancias. El llamado para el segundo servicio de emergencia llegó muchísimo tiempo después, cuando ya habían pasado, según los padres de Marcos, 40 minutos. Y el joven ya no estaba en el lugar. 6 de la mañana. 6 minutos, perdón, ha pasado de las 10 de la mañana. Iniciamos la segunda hora de Póster Central.